Hola amigos, bienvenidos a Locura Teatral. Saben que tenemos lo mejor de teatro aquí en Somos Live. Conmigo están mis compañeros, de invitados. Está Cristian Díez de Last Man Standing. Standing, ¿no? Ajá, sí lo dije bien. Sí. Lo vengo estallando desde aquí. Y de este lado tengo a Jesús Cruz de la obra de Plumas, Orejas y Relámpagos. Ahora sí, platíquenme un poquito, Cristian, de qué va esta obra. Claro, Last Man Standing es un montaje que estrenamos el año pasado. Ahora estamos en el Teatro Helénico, ahí en La Gruta. Es un montaje de David Salmon, un texto de Jorge Maldonado. Es una comparación entre la vida del teatrero, el actor y el deportista boxeador. Es una crítica social también. Hablamos mucho de cómo la vida del deportista en contraste con la vida del artista tiene que ver mucho con la disciplina, los entrenamientos y cómo en nuestra sociedad pues no está muy apoyado, ¿no? Entonces es una crítica muy interesante. También como montaje teatral es muy interactivo con el público. Ya saben, David y todo su teatro de Teatro Sin Paredes tiene esta propuesta brechtiana en donde se rompe la cuarta pared y empezamos a intervenir con el público. El público al final de cada función de Last Man Standing decidirá cuál de los personajes principales es el ganador. Todo esto sucede en una pelea simbólica, una pelea icónica entre el Chacal Olivares, interpretado por Rubén Olivares, y Cristian Gallo Díez, que soy yo. Entonces el público puede decidir quién se va a llevar la victoria. ¿Cuánto tiempo te llevó a prepararte para este papel? Porque supongo que tuviste que entrenarte en cuestiones básicas de box. Sí. Entonces, ¿cuánto fue aproximadamente el tiempo? Desde el momento en el que me quedé en el casting, que la verdad no tenía mucho entrenamiento, hasta el primer montaje, que fue el año pasado, el estreno, fueron aproximadamente unos 4 meses. Pero desde entonces hasta ahora llevo más de un año entrenando casi todos los días. Entonces, ha sido un gran aprendizaje por muchas partes. Carmen, la Flaca Coronado, ya lleva haciendo box desde hace como 6 años. Entonces también fue un aprendizaje interesante. Y además tenemos a Miguel Ángel Barrera, que es uno de los maestros de toda la técnica de combate escénico, uno de los más importantes en México. Entonces es un montaje muy bien integrado que también ha permitido que todos estemos muy en forma en ese sentido. Gilberto Barraza, que es otro amigo, gran actor de teatro mexicano y de cine, también se tuvo que poner ahí de pronto a entrenar con nosotros. Entonces es un equipo muy sólido. Ha estado muy interesante eso del entrenamiento físico. Sí, supongo que debe ser bastante pesado combinar todo eso con con la actuación. Sí, está padre y justamente esa es la premisa del montaje, ¿no? Un poco la comparación entre cómo nos tenemos que estar entrenando constantemente también como teatreros. Tenemos que estar reforzando nuestras herramientas. Lo toquemos ahí en una comodidad y dejamos de entrenarnos y dejamos de estudiar. Pero creo que este tipo de personajes y este tipo de montajes escénicos son una oportunidad para seguir reforzando nuestras herramientas. Y cuéntanos qué comentarios han recibido del público. La verdad han sido muy fortuitos todos los comentarios de las personas cercanas, pero también de la crítica teatral. Yo la verdad no estoy como tan vinculado en la crítica, pero fueron muy positivos. Hablan mucho de tanto el texto de Jorge Maldonado como de la dirección escénica de David Salmon. El espacio es prácticamente vacío, tenemos elementos boxísticos pero también teatrales que un poco se ponen. Sí, es un paralelismo interesante, pero realmente tenemos un escenario que es una pequeña tarima de unos 10 centímetros. Tenemos unos lockers donde jugamos con toda esta parte del vestuario teatral, pero al mismo tiempo son nuestros lockers de entrenamiento. Tenemos 4 bancos, una pera, un costal y todo lo demás es completamente actoral.
David nos permitió como jugar muchísimo con nuestros cuerpos. Todo el tiempo hay una convención escénica de unas cuerdas como de cuadrilátero, precisamente como este juego como escénico. Entonces, aunque no existen físicamente, los actores siempre entramos al escenario pasando por esa convención. Ajá. Como entre lo teatral y lo real de estar arriba de un cuadrilátero. En eso llamó mucho. Sí, bastante. Es bastante llamativo desde como lo estás comentando. Es interesante. Para Cristian, ¿cuál ha sido la pelea más fuerte para ser actor? Creo Haciendo que, estas comparaciones con marcas. Claro. Creo que tiene que ver con el nexo, con las conexiones con tus compañeros, con el trabajo un poco burocrático. Uh-huh. Me he dado cuenta con el tiempo que tienes que ser política muchas veces, tienes que ser muy cuidadoso con lo que dices, lo que haces, y de pronto, aunque no es tu intención, puedes sentir como ciertos juicios y críticas. Creo que parte de la disciplina del actor, como del boxeador, es justamente estar en lo que debes estar y pues, a veces guardar silencio y aprender. Creo que eso ha sido lo verdaderamente fuerte, darme cuenta de las personas que están ahí en los momentos más difíciles, y que pues, finalmente es un trabajo en el que tú eres tu propia herramienta, como en el box. Uh-huh. Estás tú solo contra el rival, y muchas veces tiene que ver más todo lo previo, todos esos entrenamientos para llegar a ese momento en el que suena la campana y tienes 3 minutos para probar quién eres. Cuéntanos de qué va tu personaje. Es complicado. Lo que hicieron desde el principio fue, cuando me invitaron a la audición, me habían planteado como esta idea de que la obra iba a girar en torno a mi personaje, que es el gallo. Uh-huh. Y fue muy interesante porque en todo el proceso, Jorge, David y el elenco entramos en una dinámica de creación colectiva dramatúrgica. Entonces nos preguntaban y escuchaban como mucho nuestras opiniones. Sin embargo, el montaje fue tomando como su propio cauce y terminó siendo un simbolismo más bien como social. En realidad no hay protagonismo. Uh-huh. El protagonismo se adquiere como a partir de la gran pelea. Y fue muy enriquecedor escuchar como las opiniones de todos mis compañeros, como Carmen, por ejemplo, que es el único elemento actoral femenino en el montaje. Tiene tanta fuerza, mucho de lo que tanto en un entorno deportivo como en un entorno artístico, y como a nivel social ahora mismo estamos viviendo una revolución en toda la cuestión de los derechos de la mujer, de esta cuestión de los feminicidios, ahora que está de poder, ¿no? Y hablando, o sea, no sé, ahorita hablando un poco de esta cuestión de la mujer en el teatro y todo el movimiento que hay ahorita por parte de muchas actrices, y este llamado Me Too de teatro, que se ha vuelto una cuestión de revolución dentro de las escuelas y afuera también. Quiero saber qué opina Cristian sobre este movimiento y sobre todo esto que implica la opinión de tuya hacia la actriz, la visión. A mí me acaban de denunciar hace unas semanas. Me acusan de cosas que yo preferí no desmentir. Creo que es muy delicado por un tema de anonimato y porque ahora mismo nuestro lugar social, tanto hombres y mujeres, es respetar esas denuncias y un poco empoderar a las personas para que, no importa si hay denuncias que son de pronto como desentonadas o que de pronto adquieren como otro tipo de tintes, creo que lo importante es empoderar a las personas que sí han vivido esa situación. En mi caso no salí ni siquiera a desmentirla, no salí a decir yo no hice eso o esto está tergiversado.
Más bien fue un gran aprendizaje a partir del silencio y a partir del respeto a esas denuncias que son mayoría y que son reales. Y creo que eso nos toca a todos. No cuestionar el movimiento, sino aprender y saber por qué estamos ahí. Los hombres que estamos ahí no somos víctimas, no estamos exentos de responsabilidad. Creo que si hay una denuncia, todos somos responsables, porque eso sigue ocurriendo cada día. Pues para mí ha sido un round Sí. muy fuerte, porque jamás me esperé. En mi consciente siempre me convencí de que yo era una buena persona, de que yo nunca me he pasado de lanza, escuchando a muchas personas que admiro y que respeto y que se han acercado a mí para decirme: tranquilo, sé que estás pasando una situación difícil, pero trata de entender que esa persona probablemente está viviendo algo similar. Hay mucha confusión de por medio, hay mucha desinformación también, pero el mejor consejo que me dieron, el comentario más positivo que he escuchado sobre eso es: yo le comentaba a un amigo, es que yo nunca me he pasado de lanza con nadie. Y lo que me dijo fue: Chris, es que tenemos que replantearnos qué es pasarse de lanza. Sí, Entonces, eso es muy... es un gran aprendizaje. O sea, es un tema complicado. Sí, es un tema bastante complicado. Esta posición de la mujer y dentro del medio artístico como tal es demasiado complicado. Sobre Sí. todo con este movimiento que es el Me Too, que es, se me hace un movimiento demasiado respetable y que es necesario. Pero creo, en mi humilde opinión, que cuando las denuncias son tan seguidas, tan numerosas sobre una persona es porque algo está pasando, ¿no? Sí. Cuando son mínimas o son tal es porque a mí se me hace un poco dudoso eso, ¿no? Es complicado, es un tema bastante complicado. Sí, es un sistema por el que tenemos que cuestionarnos la cuestión del poder, y créeme que he estado estudiando mucho en estos últimos días sobre lo que se denuncia realmente, y tiene que ver más con una cuestión de poder, una cuestión de privilegios, de jerarquías, y ahí es donde creo que todos tenemos que aprender, todos tenemos que educarnos, todos tenemos que replantear nuestras formas, porque finalmente también hemos sido domesticados, hemos sido enseñados a, los hombres, mantener como esta imagen de fortaleza, de ser enteros, ¿no? De estar todo el tiempo como listo. Y a las mujeres también se les ha enseñado a valorar ese tipo de características. Entonces, replantear eso es para todos. Una mujer ahora también se le están abriendo como todas estas posibilidades para sensibilizar también a los hombres desde que somos niños. Es muy fácil como responsabilizar y señalar al otro, pero repito, todos somos responsables cuando esto es un sistema muy grande que va de todas partes, desde nuestra educación, desde nuestro hogar, desde nuestras relaciones afectivas, desde nuestro trato diario. Sí. Yo no tenía idea de que el poder que asumimos de pronto como hombres, de pronto tenemos que mostrar fortaleza y mostrar como gallardía y ser vigorosos, y de pronto implementamos todos los días cuestiones de poder, no solo hacia las mujeres, sino hacia otros hombres. Que son roles que se generan dentro de nuestra sociedad y desde la crianza. Claro. O sea, y de eso habla también Las Mans también. El último monólogo es muy interesante porque justo creo que Jorge Maldonado, David Salmo, la misma Carmen, como que todos tuvieron que ver con ese último monólogo en el que se habla del sistema en el que vivimos y cómo seguimos oprimiendo a la mujer en todos los rubros a nivel mundial. Es muy fuerte, es terrible. Y esta cuestión, como mencionabas, ¿no? Esto del poder. Esto del poder, ¿lo has visto tú dentro del teatro? Totalmente. Sí, el poder parte desde sentir que tú tienes el derecho a hacer comentarios que de pronto pueden pasar por la línea moral de la otra persona, y a lo mejor porque vivimos en esta
constante, sí, todo está bien, Todos somos amigos. sí. De pronto caemos en ambos lados también, en situaciones que pueden pasar la línea del respeto y de la integridad de la otra persona. Repito, esto es de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, de hombres a hombres, de mujeres a mujeres. Entonces es una oportunidad ahora mismo que tenemos para replantear todas esas líneas de poder que empleamos todo el tiempo. Seguramente todos hemos trabajado con un director o una directora que nos ha hecho sentir pues frágiles. Y también con compañeros. De pronto hay cierta admiración hacia personajes dentro como el sistema teatral que de pronto te limitan. Tú mismo te convences de que no puedes pasar por encima de esta imagen de autoridad. Y esto se presenta todos los días. De hecho, o sea, es bastante interesante todo lo que nos estás comentando. Y bastante complejo. Sí. ¿El nombre de qué va? ¿El nombre de la obra de qué va? ¿De qué? No me dice demasiado, así que dime. Es parte de la juerga boxística hablar de esta idea del último hombre de pie, que es prácticamente el que aguanta los 12 rounds o los 3 rounds, el que se mantiene a pesar de todos los golpes. En este caso, la comparación social, ¿no? El aspecto de vida es aguantar los golpes de la vida, no importa tanto que no te caigas nunca, sino que te levantes, que siempre seas el último en sobrevivir, ¿no? Exacto. No solamente dentro del cuadrilátero, sino también dentro del teatro, es de fuerza, es de resistencia. Es resistencia, ¿no? En todas las cuestiones culturales que tenemos ahorita con lo de... Sobre todo ahorita con el problema de Secretaría de Cultura, claro, la falta de recursos, la lentitud de los medios también de comunicación sobre expresar y sobre darle foco a las obras independientes, se ha bajado durante todo este tiempo. Yo, como varios saben, me dedico a las relaciones públicas y esto también es una resistencia, ¿no? Hay una resistencia dentro del teatro, tanto para la parte de los actores como la parte también de los que nos dedicamos a la comunicación y a apoyar a todos a todas las compañías teatrales. Claro. Ahora sí, dime, ¿qué días y a qué horas están en redes sociales? Está muy buena la entrevista. Estamos ahorita en el teatro, en el Foro La Gruta del Teatro Helénico, allá en Revolución 1500. Vamos a estar los lunes del 29 de abril, o sea, este lunes que viene, hasta el 15 de julio. Y nada, me gustaría mencionar rapidísimo a todos los integrantes. La dirección es David Salmon, autor Jorge Maldonado. En el elenco está Carmen Coronado, Gilberto Barraza, Rubén Olivares y Miguel Ángel Barrera, y un servidor, Cristian Díez. El diseño sonoro es de Daniel Hidalgo, escenografía e iluminación Sergio López Vigueras, videoarte Miriam Romero, también una gran actriz, vestuario María Ortiz y Cleto Reyes. Cleto Reyes nos está produciendo con todo el vestuario. Acaba de fallecer el señor Alberto, que es hijo de Cleto Reyes, y fue una conmoción a nivel nacional también. La producción es de Idalí Osnaya, asistente de producción, Erendira Luna. Ellas dos, la verdad, hacen posible que todo esto suceda, porque están en friega todo el tiempo montando, trayendo vestuario, organizando todo. La dirección adjunta es de Ángel Patricio Rubio, un gran amigo también, actor, creador escénico, que salió de allá, de La Guerrero, justo de Tepito, de la banda aquí, que realmente nos enseña muchísimo a partir de su vida y del ejemplo. Además, es un gran director. Ok, y ahora de este lado tenemos a Jesús. Cuéntanos, para cambiar un poquito del tema, una cuestión totalmente más de niños. Cuéntanos de Plumas, Orejas y Relámpagos. De mí tú. Bueno, pues de Plumas, Orejas y Relámpagos es una obra de teatro para niños, el teatro de sombras, donde hacemos una recopilación de leyendas mexicanas de tradición oral y acompañamos la obra con música tradicional mexicana, justamente. La obra cuenta el momento en el que 4 amigos animales, un conejo, un pájaro carpintero, un tlacuache y un sapo, se encuentran alrededor de una fogata para contar sus historias. Y dinos, ¿cómo hicieron toda esta recopilación de historias? Pues curiosamente comenzamos primero por la parte musical. Okay. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una propuesta de leyendas mexicanas con música tradicional y nos encontramos con sones muy conocidos como la bamba, el colás, la bruja,
y nos empezamos a fijar que había otros sones de animales que no eran tan conocidos y que contaban ciertas historias que a nosotros nos llamaban mucho la atención. Entonces nos encontramos con el son del conejo y ese fue el eje para empezar a armar el proyecto a partir de otros sones de animales como el son del sapo, el son del tlacuache y el pájaro carpintero. ¿Cuánto tiempo les llegó, se tomaron en poder hacer todas estas plantillas? Porque es una obra muy bonita y yo la he visto. Y además que es muy guapachosa, o sea, se pueden ir bailando, no solamente los niños, sino también los adultos andan moviendo el pie, porque ya lo vi y yo también lo moví y también lo gocé mucho. ¿Cuánto tiempo se llevaron en hacer todas las plantillas que utilizan durante toda la obra? Pues fue un proceso un poco express, nos llevamos alrededor de 3 semanas en terminar. Las plantillas son 52 plantillas. Fue un trabajo de lunes a domingo, de 24 horas. Fue más o menos el tiempo que nos llevamos. La dramaturgia la empezamos a trabajar en enero y la música la empezamos a trabajar del año pasado, de noviembre para acá. Ok, es bastante corto el tiempo que se llevaron en realizar absolutamente todo lo que ahorita podemos ver en escena. ¿Cuánto tiempo les llevó en unir la parte de la música con la dramaturgia y con todo esto? En realidad fue poco. Creo que fue bastante afortunado. Nos dimos cuenta que además del gusto por el teatro, algo que comparte el grupo es el gusto por la música. Y fue un azar, o sea, nos podría haber tomado muchísimo tiempo, pero la música tradicional es una música que invita a convivir, a compartir. Entonces, con que uno conozca ciertas bases, te puedes acoplar con los demás para compartir en la fiesta del fandango, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, creo que encontramos bastantes puntos en común entre nosotros y nos dimos cuenta que en muy poco tiempo ya estábamos tocando juntos. Entonces, en realidad, el mayor trabajo fue armar las plantillas y llegar a un acuerdo con la dramaturgia. Nos llevamos alrededor de 2 meses haciendo la dramaturgia y el montaje ya con las plantillas y la música lo habremos hecho en 1 mes más o menos. Ok, sí, bastante corto el tiempo que se llevaron. ¿El público qué les han dicho? ¿Han escuchado los comentarios de los niños, de los papás? ¿Qué les han dicho? Pues afortunadamente han sido comentarios positivos. Los niños se enganchan mucho con la música y justo empiezan como a querer saltar y bailar. Los animales son muy didácticos y muy dinámicos, entonces los niños se identifican fácilmente con él, sobre todo con el sapo a la hora de saltar, y el conejo también llama mucho la atención. Ay, sí, es que es una obra muy bonita. Así, cuéntanos, a ver, recuerden que también me pueden seguir en Somos Live directamente en la página. Y aquí tengo quien nos está viendo. Ay, saludos, Miguel Ángel. También puedo, si tienen alguna pregunta para nuestros invitados, aquí también lo podemos ver y se las podemos realizar, ¿vale? Dinos, horarios, todo. La obra se está presentando en el Foro Juanacata, en el segundo piso de la finca Café Don Porfirio, los sábados de abril y mayo a las 3 de la tarde. Para ti, ¿qué tan importante es retomar estas tradiciones, estas historias y mostrárselas a los niños? Pues bastante importante. De repente creo que tenemos la idea de que la tradición es una que está ahí puesta, como con cierta plasticidad, lo que vemos en los ballets folclóricos y demás, y la vemos como una cosa muy lejana, pero en realidad la tradición es otra y es una cosa que cambia constantemente. Y la gente que vive en las comunidades, que es música que ocupa para su vida cotidiana, y para sus fiestas y esas cosas que comparten, y hemos tenido la oportunidad de conocer a esta gente, de compartir con ellos en las fiestas. Entonces tener la oportunidad de compartir con otras personas esta música me parece muy buena. ¿Y por qué sones? Pues, híjole, a mí... No, otro tipo de música, ¿por qué el son? a mí el son es una música con la que llevo conviviendo desde hace ya algunos años, que me despertó la curiosidad de escuchar, de sentarme a escuchar. O sea, un amigo decía que un son es como un poema, es todo un mundo y tiene una manera de ver el mundo. Cuando escuchas los versos de un son, escuchas sabiduría de gente que lleva mucho tiempo viviendo y viendo el mundo de diferentes maneras. Entonces creo que compartir un son es también compartir un pedazo de sabiduría de la cultura popular. ¡Ay, qué bonito!
Ahora sí, para terminar este bloque, repítanos todo. Redes sociales, horarios, todo. Ok, para la obra Last Man Standing vamos a estar los lunes en el Foro La Gruta del Teatro Helénico a las 8:30, desde el 29 de abril hasta el 15 de julio. Nos pueden seguir en redes sociales como Teatro Sin Paredes. También ahí verán promociones, descuentos, estaremos muy en contacto porque además el colectivo, la compañía está constantemente montando y presentando otras obras de teatro, entonces síganos por favor a Teatro Sin Paredes en Facebook. Y de Plumas, Orejas y Relámpagos se presenta sábados de abril y mayo en el Foro Juanacata, en Plaza de la República, número 46. Estamos en Facebook e Instagram como Cuaternario Teatro. ¿Por qué cuaternario? Es una larga historia. Sí, te lo iba a preguntar. Sí, qué bueno. A ver, dime, cuéntanos, ¿por qué cuaternario? Pues el año pasado que nos juntamos para empezar a trabajar, antes de llegar a este proyecto, estábamos trabajando otra cosa, que estuvimos carpeteando un rato, pero no, desafortunadamente no se consiguió. Y esa obra comenzaba con un monólogo, donde un personaje hacía una comparación de los adolescentes con los hombres que vivieron en el periodo del Cuaternario, como hombres que se enfrentan a lo desconocido, que están cambiando constantemente y que no saben hacia dónde van y si van a poder sobrevivir. Entonces nos identificamos mucho con eso cuando nos juntamos, porque nos estábamos replanteando si queríamos seguir haciendo teatro o no, y dijimos, sí, vamos a sobrevivir, como los hombres del Cuaternario. ¿Ven cómo todo se une aquí? O sea, por un lado el teatro y el ring, y la resistencia para hacer teatro. Así que, bueno, amigos, síganos todavía. Tenemos más invitados aquí en Locura Teatral, y síganos en todas nuestras redes de Locura Teatral por Facebook, Twitter e Instagram, y en Somos Live también. Ahorita regresamos.
it behind. Return to the place we all came from. The change is not far. We'll carry it all on our shoulders. To recharge us. Let's leave it behind. Return to the place we all came from. The future's near. Bueno, amigos, regresamos a Locura Teatral y ahora es la media hora infantil. Tenemos con puro teatro infantil. Y con nosotros tenemos a Roam León de la obra Las desventuras del Dr. Panza y María Dolores de la obra El borrador de cuentos. A ver, platícanos, Roam, ¿de qué va tu obra? Bueno, la obra está escrita por Ángel Luna, él es el dramaturgo, él es quien me invita a dirigir la obra y a conformar un elenco de actores músicos que puedan llevarla a cabo. Por mi experiencia en otras compañías como la Sensacional Orquesta Lavadero y Género Menor, que es la compañía que yo dirijo de cabaret, teníamos experiencia en eso justamente, en tener contacto con actores que son músicos y que cantan, y que era una característica que queríamos que fuera la característica principal de la obra. Ahora bien, el tema de la obra es una narrativa que está contada desde el punto de vista del malo. Okay. De hecho, el malo es adorable. y la cosa es que, entre otras cosas que no cuento para no quemarla, son las desventuras que pasa el Dr. Panza al tratar de conseguir niños y padres de niños para engordar. Todo está contado en una estética del steampunk, que es esta onda como de metales y accesorios y cuestión como de Mad Max. Y esta estética, dentro de esta estética se cuenta toda la historia. La historia tiene 2 personajes de niños, tiene muchos personajes, aunque en escena solo somos 5 actores, actores músicos. La historia tiene muchos más personajes. Estos 5 actores músicos son en realidad como niños que están vestidos justo con este uniforme clásico de la primaria o de la secundaria oficial. Y van haciendo diferentes personajes de la obra. No necesariamente es un personaje que está vestido que es la mamá y que todo el tiempo es la mamá, ¿no? Sino que el mismo actor interpreta varios personajes de la historia. ¿Cuántos desdoblamientos hay dentro de la historia? Pues hay muchos, porque están los 2 padres del personaje principal, que es Julito, quien también es manco. Está su amigo Jairo, está el Dr. Panza, sus 2 achichincles, están los jefes del Dr. Panza, que son 3, que son la corte Venenito, y que son Trigli, Diab e Hiper. Y también están unos niños que juegan fútbol, que solo salen cuando juegan fútbol. Y son alrededor de 12 personajes, yo creo, más o menos. 12 personajes para 5 actores. Sí. Wow. Sí. Y bueno, ya hay narración de los hechos. Entonces a veces los narra uno, a veces otro. Ay, no, yo creo que son más porque Ahorita que estoy haciendo mis cuentas. hay un momento en donde se hace la narración de cuando quiere aprender un deporte, y entonces hay un entrenador y hay gente que demuestra cómo se juega el deporte, y entonces esos son otros 3 personajes. ¿Cuánto tiempo les llevó a realizar todo este montaje? Bueno, primero la obra fue escrita y concebida por Ángel Luna, y la metió a competir al programa de teatro escolar de la Ciudad de México, y salió ganadora de ese programa, y ellos se encargaron de producirla para una temporada de teatro escolar de la Ciudad de México, y que fue a escuelas. Entonces el formato de la obra tenía que necesariamente tener un formato que fuera móvil. Entonces eso permitió que el énfasis en el diseño de la estética estuviera en los vestuarios y no tanto en la escenografía, porque había que transportarla, armarla y desarmarla rápidamente. Entonces eso llevó llevó el tiempo que él se tardó en escribirla, más ya que fue adjudicada el apoyo, montarla, que se tardó como 3 o 4 meses, creo que 3, y luego ya se estrenó y tuvo una primera temporada que fue de teatro escolar. Luego tuvo una temporada que también fue de teatro escolar, pero de Invase,
que también entramos al programa y nos dieron ahí el apoyo también para hacer. Y ahí la escuela iba al teatro, en el Teatro Orientación. Y nosotros después la metimos a concurso para que estuviera en temporada regular, y ahora estamos justo en el Galeón los sábados y domingos a la 1. Ok. Y quiero que me cuentes qué tan difícil fue poder hacer este desdoblamiento de cada uno de estos 5 actores. Pues fue difícil, más que por la capacidad de los actores, porque todos son muy capaces desde mi punto de vista, fue más bien difícil la logística de quién hacía qué y en qué momento. Y a veces llegamos a un punto en que alguien podía hacer el mismo personaje, más bien el mismo personaje puede ser interpretado por 2 actores en la misma función, pero en algún punto consideramos que no era conveniente porque podría llegar a ser confuso, aunque son muy emblemáticos los personajes, son como muy... sí, muy icónicos, son el papá y son la mamá, y entonces son como muy estereotípicos, pero podría confundir al público, y decidimos que en cada función el que hacía ciertos papeles siempre hacía esos papeles, aunque sí ha pasado muchas veces que un actor en otra función hace lo que otro actor hacía. Okay. Entonces es difícil en función de la logística, de ponerse de acuerdo en quién da función. Ahora, como ya sabíamos que íbamos a tener muchas funciones por la cuestión de teatro escolar y que todos estábamos muy ocupados siempre, porque así es, porque actúo. Entonces lo que hicimos fue hacer un rol de funciones con 9 actores, que luego se redujeron a 8, que hacen que en escena solo siempre hay 5, pero en realidad somos un equipo de 9. Y entonces con eso se hacen así el jueguito de ajedrez para poder dar funciones siempre y que nunca haya una situación en donde no podemos dar función porque no se completa el elenco. Entonces siempre se ha completado el elenco, y hasta ahora justo con esta temporada fue muy difícil porque hubo justo estos fines de semana de Semana Santa y de Pascua, que fue muy difícil porque salían, porque etcétera, y finalmente sí dimos los 4 fines de semana, los 2 fines de semana, los 4 días, pudimos organizar las funciones. Entonces fue difícil en ese sentido, y en el otro más que difícil fue muy divertido, porque yo creo que es la fantasía de todo actor, que en la misma obra puedas hacer el papá, y puedas hacer el mal, y puedes ser el asistente tonto, y entonces en la misma obra te da chance de hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo el día que voy hago al papá, a uno de los asistentes del doctor Panza, a un jefe del doctor Panza y a un instructor de deportes. Entonces haces todos esos el mismo día. Entonces la verdad es que está muy divertido. Más que difícil, te digo que me parece que para todos fue muy divertido. Y estos 3 personajes, ¿de qué van? Cuéntanos un poquito más. Nada más pues, nos dijiste algo así, pero sí. A ver, cuéntanos bien, ¿de qué va? No quiero quemar mucho la historia, pero el personaje principal es Julito, es un niño que está manco. Y entonces el doctor Panza, que es el otro personaje principal obviamente, quiere seducirlo para que pues coma y engorde y cumpla su cuota de niños gordos que tiene que llevarle a la corte Venenito, que es quien lo supervisa. Y resulta que este niño es rarísimo, no solo porque no tiene una mano, sino porque pues no quiere comer en exceso, y de hecho no le gusta el azúcar, ¿no? Y este es un rasgo muy interesante que decidimos hacer, que siempre en el teatro que está orientado hacia los niños, el problema o la situación suele resolverse por alguien más. Un adulto le ayuda, encuentra algo mágico y sale del aprieto. Y en este caso a mí me parece que son muy valiosas las historias en donde es el personaje principal, el niño o niña, quien resuelve su problema. O sea, quien sale adelante incluso sin pelar a sus papás, o incluso a pesar de sus papás, que es el caso. Porque eventualmente sus papás, que es lo que sucede en la realidad, pues son los que comen más, son los que facilitan el acceso el acceso a la comida chatarra, el dulce, el refresco, etcétera. Entonces finalmente Julito hace caso de lo que llamamos nosotros su vocecilla interior, que le dice que hay algo que está mal ahí, ¿no? Y entonces él pues eso, tiene su anagnórisis y entonces tiene su epifanía, y entonces él decide cambiar las cosas y tomar las riendas de su destino, ¿no? Entonces y no alguien más, nadie le sugiere que lo haga,
etcétera. De hecho, él rescata a sus padres de las garras del doctor Panza. Entonces, eso a mí me parece que fue un gran acierto del dramaturgo. Narrar la historia en donde el héroe, que es el niño, que generalmente recibe ayuda o lo que sea, él, en realidad el héroe es él, y es él quien ayuda a sus padres y los hace pues darse cuenta. Y bueno, es un niño sobreprotegido porque le falta una mano, y entonces pues recibe todo el bullying que ya te imaginarás en la escuela de la mano. Y quiero acentuar que la obra no se tienta el corazón y entonces es muy cruda. Muy cruda en el sentido de que sí, se dicen las cosas como son y como le dirían a alguien que no tiene mano en la primaria, ¿no? Sí, claro. O lo que le dirían al gordo, pues, ¿no? Al niño o a la niña gorda no le dicen obeso, o sea, no, le dicen cosas terribles. Y de hecho hay un momento en que justo están burlándose de alguien y el público se le invita a que se burle. Y claro que lo hacen, ¿no? Wow. Y entonces empiezan, sí, ¿qué apodos te sabes de gordo? Pues la albóndiga, el mantecoso, y empiezan. Ajá. Y todo es jijijijojojo, hasta que los apodos empiezan a ser muy crueles y uno mismo deja de reírse. O sea, el público empieza a decir, como autocensurarse de esto ya no está bien, ¿no? Ajá. Y nunca nadie es aleccionador y dice, no debes decirles, sino que simplemente sucede, que se dan cuenta que es terrible hacer eso. Y lo dejan de hacer. Wow. Entonces, pero justo estos momentos en donde pues es brutal, así el bullying es brutal, al que no tiene mano pues obviamente le ponen apodo, le dicen el manita, se van, sí, dicen échame la mano, así terrible, ¿no? Y entonces lo que sucede es que sus papás lo sobreprotegen para que no sufra de esta realidad que es brutal, pero que es una realidad y ahí está. Sí. Y lo peor que se le puede hacer a un niño es que evada la realidad. En todo caso le debes dar herramientas para enfrentar la realidad y eventualmente transformarla, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto suena muy teórico, pero en realidad en la obra pues es muy divertido porque los niños no están acostumbrados a ver lo brutal que puede ser eso en el teatro, pues hay un como halo de, yo le llamo de ñoñez, en el teatro para niños, que hacemos lo mismo que hacen los padres de este personaje de Juelito, que lo sobreprotegen, como para, se autocensuran para no, y entonces aquí pues no hay, ¿no? Y entonces primero todo es como, bueno, la primera canción dice, sus padres y madres son siempre los que tragan más, y entonces los papás justo agarran así a su niño y dicen, ¿qué se va a tratar esto? Y luego ¿a dónde te vine a traer? Y empieza, y sucede, y de hecho hay una advertencia, y en la rola les dicen que esta no es una obra ñoña y cursi, ¿no? Es una obra muy oscura y es sobre maldad. Y entonces justo, y los niños que aman la maldad justo dicen, wow, sí, a ver, muéstrame qué tan malo podemos ser. Y entonces, bueno, eventualmente te das cuenta pues que sí, que sí está gacho, ¿no? Ya está gacho el bullying, está gacho comer de más. Finalmente, bueno, ya no te digo que finalmente para que vean, pero Julito pues lo logra y lo logra por él mismo, ¿no? Es muy interesante cómo marcas toda esta cuestión, ¿no? O sea, cómo la obra hace que el niño luche por las cosas, ¿no? Sí. Luchar por sus sueños, pelear, ¿no? Y sobre todo que estamos dentro de una sociedad que es bastante consumista y que es muy fácil darle al niño la tablet, el celular y entretente y come, ¿no? Porque es muy fácil preparar una maruchan, toma, cómetela, no me molestes porque estoy viendo tal cosa o estoy escribiendo por el teléfono. Un hijo se vuelve un accesorio y no un ser que es parte de nosotros y que tenemos que criar y darle lo mejor para ello. Cuéntanos, horarios, ¿dónde? Y redes sociales. Estamos los sábados y domingos en el Teatro El Galeón a la 1:00 p.m. de este fin hasta el 26 de mayo, que acaba la temporada. Y en redes sociales estamos como Las Terribles Desventuras del Doctor Panza, así en Facebook sale así tal cual. Si ponen Doctor Panza supongo que sale, así DR Panza. Y en Twitter también el título es DR Panza, pero es @teatropanza. Y estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Instagram creo que no tenemos.
Pero con que le pongan en Facebook ya salen todos los demás links a todas las otras cosas. Y estaremos ahí y pues pretendemos seguir vamos a continuar con la obra porque también la metimos al Helénico y parece ser que vamos a tener temporada a fin de año. Ok. 2019 y entonces pues ahí estaremos también. Por lo pronto pues vayan a vernos ahí al Galeón y sábados y domingos a la 1:00. Si se meten a las redes sociales hay descuentos, hay promociones y casi siempre somos bien barcos, así es que siempre decimos que sí. Entonces pueden consultar ahí. Lo que sí es que háganlo a tiempo porque por suerte se está llenando y entonces los boletos se acaban rápidamente el sábado. Entonces si van el mismo sábado así 1 hora antes probablemente ya no haya boletos. Entonces y el domingo también. Entonces pues mejor apártenlos en las redes sociales y hasta les sale más barato. Ok, ustedes muy bien. Y hablando de toda esta cuestión de cómo es esta crianza de los niños y todo lo que tenemos que darles a ellos dentro de su crecimiento, tenemos a El Borrador de Cuentos. Cuéntanos un poquito de qué va. Bueno, El Borrador de Cuentos pues trata, ¿no?, de una obra que fomenta el gusto por la lectura. Y el tema de la obra es ver una niña de 8 años que entra a una biblioteca buscando una revista de moda. Y ahí se encuentra Benilda, que es el personaje fantástico de nuestra historia. Y así, de la nada, aparece Doma. Bueno, no de la nada. Aparece Doma, que también es nuestro personaje fantástico. Y él nos cuenta, pues, pero tiene que decidir entre ayudar a Doma, que está a punto de ser borrado por el borrador de cuentos, que es el que se encarga de borrar todos esos cuentos que nadie lee o que deja a medias. Entonces Vero pues tiene que decidir si ayudarlo, no ayudarlo, y cómo ayudarlo, ¿no? Entonces ya no diré más. ¿De dónde es el texto? El texto es de Fernando Montanares, que es chileno, y pues lo conocimos en la Facultad de Filosofía y Letras, y pues ahí se hizo el queremos montar tu texto, y pues empezamos a montarlo hace 2 años, tenemos 2 años con ese proyecto. Wow, ¿cuánto tiempo se llevaron en montarlo como tal? Pues fue muy curioso. Bueno, nosotros empezamos por conformarnos con la compañía, ¿no? 4B Teatro. Entonces de ahí nos juntamos y de ahí decidimos buscar un texto que fue El Borrador de Cuentos y lo empezamos a montar como desde mayo del 2017 y terminamos como en marzo del 2018, pero es que aparte hicimos de todo, ¿no? O sea, nos tocó hacer la escenografía, nos tocó hacer vestuario, nos tocó de hacer de utilería, entonces pues por eso se fue como alargando el tiempo. Y ya en marzo justo fue nuestra primera función en la 9ª Feria Internacional del Libro en Azcapotzalco y de ahí comenzamos a llevarla. Tuvimos presentaciones en Casa de la Bomba, en la UAM Iztapalapa y 2 funciones en la Biblioteca México. Entonces nuestra obra pues fue ahí dando un pequeño tour. Es que nuestra idea era al principio como compañía, pues era muy bonito. Bueno, a mí me sigue gustando y creo que ese es como el plan, que seamos una obra itinerante de teatro. Es decir, que llevemos el teatro a esas personas que no tienen tan fácil el acceso a él. Entonces queremos pues llevar esa fantasía, esa alegría, esa magia. Pero nos dimos cuenta que no es tan fácil, ¿no? Tienes que tener pues experiencia para ese tipo de, pues sí, experiencia con esos lugares. Igual entrar al teatro escolar tampoco es tan fácil. El ir como, son muchas cosas que dices, es algo que uno no se imaginaba vivir, ¿no? Entonces, y por eso surge la idea de tener nuestra primera temporada en el teatro, que eso también es currículum para la obra. Y cuéntanos, ¿qué les han dicho los niños en todos estos? Pues, ¿qué es lo más curioso que les ha pasado? Hay de todo. Pues lo más curioso, bueno, los niños se divierten mucho. Uh-huh. Así todos participan. La obra es como desde los 5 años hasta los 12 más o menos. Y los niños, nos ha tocado desde niños chiquitos, así de 4 años, 2 años, que siguen la historia. Uh-huh. Y luego te dicen, ahí está, o está detrás de ti, o no,
una vez, bueno, yo soy Vero, ¿no? Una vez me dijeron, eso te pasa por mentirosa. Yo no sabía ¿Cómo contestarle ni qué decir en ese momento? Sí, eso me dijeron, eso te pasa por mentirosa. Y fue así como, sí, tienes razón. Pero al mismo tiempo tenía que seguir con la historia y no podía. Sí, esa premisa o esa experiencia sucedió en una fiesta infantil. También fuimos a una fiesta infantil y los niños pues ya habían comido, saltado, tomado todo el refresco posible y a la hora de que lo sientan pues ya tenían mucha pila, ¿no? Y aparte la obra pide que hablen, o sea, es muy abierta hacia el público, o sea, yo le pregunto cosas y ellos me responden y yo voy y lo hago o le hablo al personaje o como sea, ¿no? En esa ocasión pues los niños decían todo, así, todo. Esa fue como la experiencia, como el punto de quiebre, va a decir, hay que ponernos más las pilas, pero aún así la obra es muy divertida, les gusta mucho a los niños. Por ejemplo, el domingo pasado, un niño se acercó a nosotros hacia el final de la obra y nos dijo, es mi primera obra de teatro y me gustó mucho. Así, eso fue como bastante valioso y nos hizo recordar el por qué hacemos teatro, por qué queremos hacerlo, no sé, nos hizo recordar nuestra misión, nuestra visión y también, bueno, nuestro logo es un ancla, que es el símbolo de la esperanza y se supone que nosotros somos 4 buscadores de esperanza. Entonces, que alguien te haya dicho que se divirtió mucho en su primera obra de teatro, sabes que estás cumpliendo parte de tu misión y visión. ¡Wow, qué bonito! Sí. Los dos tienen puestos en escena para público infantil. ¿Qué tan importante es cada una de sus obras para este público? No solamente para el público infantil, sino también para la sociedad y los papás. Bueno, yo considero que no particularmente nuestras obras, sino cualquier obra de teatro, cualquier acercamiento a la cultura o al arte es muy importante para cualquier niño. Justo la experiencia que acaba de narrar la compañera supongo que todos los que lo hemos hecho hemos vivido esa experiencia y nos parece altamente satisfactoria, porque no solo le da sentido a nuestras vidas, sino que también puede empezar a darles sentido a las vidas de alguien más, que finalmente, pues esa es la idea, yo espero, que de casi todos nosotros cuando hacemos una obra dirigida a niños. Más allá del tema que abordemos, evidentemente el tema es muy importante porque de eso parte la obra y tiene la intención de comunicar esa idea, etcétera, pero cualquier experiencia placentera que haga que los niños se interesen por el arte es muy importante. Y en términos sociales también es muy importante porque, digo, para no machacarle a la frase reconstrucción del tejido social, aunque parezca un lugar común, no lo es. O sea, sí es muy importante. Es muy importante para el ser humano acercarse a versiones de sí mismo que pudieran ser, es decir, la fantasía, la ficción. O sea, es muy importante que sobre todo los niños puedan verse a sí mismos en otra cosa, o sea, con un futuro distinto, y sobre todo a niños que, como dice justo la compañera, que probablemente no tengan acceso a la cultura o al arte de una manera sencilla o fácil, sino que sea muy difícil. Entonces, eso poquito que les llega es muy importante que provoque eso. O sea, es una semilla que se siembra y que probablemente nunca va a saber crecer, pero que la satisfacción es que está ahí sembrada y que eventualmente ese niño o niña desarrolla una capacidad emocional empática, generosa y tolerante porque tuvo ese acercamiento al arte. Bueno, acá tenemos saludos a todos y buen fin de semana, excelente programa. Nos escribe Ana Claudia Rodríguez. Así que, hola Ana. Y Nelly del Pino, también te saludamos y dice gracias por la información teatral. Ahora sí, regreso. Pues estoy muy de acuerdo con compañero, y algo que se menciona en el borrador de cuentos es que todos los cambios inician por cosas pequeñas, algo simple como leer un libro, y así es. O sea, el teatro lleva semillitas, ¿no? Vas llevando semillitas por muchos lugares y en algún momento florecerán, y sabes que cambiaste la perspectiva de alguien, ¿no? Quizás sí fue para mejor, ¿no? Sembraste algo bueno. Entonces,
creo que también a todos nos pasó, ¿no? Cuando fuimos nuestra primera obra de teatro y la recordamos, ¿no? Recordamos ese momento. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo solo Una tortuga verde, el Teatro de San Ángel, y no, o sea, si me preguntan qué más, no me acuerdo, pero yo solo recuerdo que fui muy feliz y que recuerdo luces y un montón de cosas, colores azules y eso, pero fui muy feliz ahí y yo dije, yo quiero hacer eso. Recuerdo que salí del teatro y dije, yo quiero hacer eso. Entonces, pues así vas, ¿no? Dejando. Por ejemplo, hace poco vi un video de una actriz, es muy famosa en televisión, que ella dijo que igual salió salió del teatro y le dijo a su mamá, yo quiero hacer eso. Y dijo, ¿qué? ¿Actuar? Dijo, no, hacer que las personas se olviden un rato de sus problemas. Entonces, eso es el arte, ¿no? También es como decir que hay algo más, que no todo es malo. Por eso yo creo que 4B Teatro tiene ese amor, ¿no? Por llevar el teatro y decir que no todo es malo, que hay cosas buenas y sobre todo que todavía tenemos esperanza como sociedad, como individuos y es mejor sembrarlo desde los niñitos, ¿no? De los pequeñitos, decirles que hay esperanza, que no se rindan, que no todo es malo. Para cerrar nuestro programa, díganos, ahora sí, échenos el comercial de nuevo, redes sociales, dónde, a qué hora, todo. Yo quiero aprovechar para mencionar a mis compañeros, porque no los mencioné. El elenco lo constituyen Hugo Rocha, Andrés Torres, Hazael Rivera, que también toca el piano y compuso música, Ángel Flores, que también actúa y escribió, Salvador Jiménez, Adrián, perdón, es Andrés Orozco, Torres Orozco, sí. Perdón. Adrián, somos muchos. Gerson Martínez, un servidor. La iluminación es de Roberto Paredes. La escenografía y vestuarios de Mauricio Asensio. La producción ahora está a cargo de Sandra Narváez. El asistente es Eduardo Romo. Ay, creo que ya no se me olvida nadie. Y si no, pues y si no, síganos en ahí nos buscan en las redes sociales y ahí estamos todos. Y ya. Entonces estamos sábados y domingos a la 1 de la tarde en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque, que está atrás del Auditorio Nacional. Se llega a Metro Auditorio y ahí preguntan y llegan fácilmente. De aquí al 26 de mayo. Ahora. Nosotros somos El Borrador de Cuentos. Estamos en el Foro Juan Acata a las 2 de la tarde, todos los domingos de abril, mayo y junio. Y este domingo es nuestra función especial para el Día del Niño, bueno, para el Día de la Niñez. Y está a 75 pesos para todos, ¿sí? Que vayan. ¿Redes sociales? Redes sociales estamos en Instagram, Facebook y Twitter como @4B Teatro. Bueno amigos, esto es todo, ha sido todo para Locura Teatral. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Locura Teatral. Sabía que me iba a pasar esto. Locura Teatral y también en Somos Live. Mandamos saludos a Rodrigo Verástegui, que está en Veracruz. Adiós, y el día de hoy no pudo estar aquí acompañándonos. Él es mi queridísimo jefe en estos momentos. Y ya es todo. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima semana con más teatro aquí en Locura Teatral. Adiós.